Los movimientos oculares pues son sacádicos y de movimiento. ¿Y qué es eso de sacádico? Pues son movimientos bruscos, breves, pero voluntarios, que tratan de enfocar la visión en un objeto de interés cuando ha sido captado por la visión periférica y lo pasa a la visión central. Entonces los globos oculares pues tienen que moverse y lo podemos hacer de manera voluntaria e involuntaria. Los involuntarios son los de seguimiento. Un ejemplo de ello es cuando hay una habitación donde hay bastantes personas y nosotros buscamos a alguien que es de nuestro interés. Entonces nosotros comenzamos a buscar de un lado y los globos oculares giran de un lado al otro buscando. Pero cuando encuentran a la persona, ya fijan la mirada y lo pueden seguir. Ese movimiento de búsqueda es lo que llama el sacádico. Y el de seguimiento es el involuntario. Es decir, que cuando usted ya lo encuentra, entonces ya lo puede seguir y es de manera involuntaria refleja. Entonces los movimientos oculares son... Mire lo que estoy escribiendo. Pase. Este No, es mi no. cuaderno, profe. No le hace, pase. Pero es mi cuaderno. No, señora, esto no es para escribir. Porque es que si la dejo a usted, tengo que dejar a los demás. Todos los movimientos, como dije, son voluntarios, sacádicos, y los involuntarios son los de seguimiento. Los de voluntarios están bajo el campo ocular frontal, que es el área 8, y los de seguimiento están bajo el área occipital, el área 19. De ahí que el área 19, además de producir de decir qué es lo que estamos viendo por el área 17, entonces también se pueden producir movimientos involuntarios, sacar de seguimiento. Por ejemplo, ustedes ven ahí el área 8. El área 8, miren, el área 18 y 19. Este sería el área 4, la vía piramidal. Entonces se cruza entre el bulbo y la médula espinal. Ese es la voluntad. Cuando nosotros queremos movernos la voluntad, pues utilizamos la vía piramidal. Pero observamos que la vía piramidal no está relacionada con los movimientos voluntarios de los ojos. Entonces, a ver, por favor. Cuando nosotros hablamos de vía consciente, recordamos el tracto piramidal, pero aquí no, en los movimientos oculares, no hablamos de vía consciente. No hablamos de tracto piramidal. Vamos a ver una vía que se ha propuesto que sería el equivalente al tracto piramidal, ¿cierto? Específicamente de las geniculado, específicamente del tracto piramidal, que es el que se acuerda para los núcleos motores de los pares craneales. Y el tercer y sexto par, pues lógicamente son del tallo cerebral. Pero estos característicamente tienen un área específica para el movimiento, no dice que es el área 4, sino que es el área 8 y el área 19.
específicamente el área 8 para el movimiento voluntario de los globos oculares. ¿Y eso para qué? ¿Cuál fue la definición de la función, perdón, de los pares oculomotores? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? ¿Se acuerdan que hablábamos que con la mirada periférica íbamos a la visión central? Esa es la función de los pares oculomotores al inervar los músculos extraoculares. Entonces nosotros tenemos una visión central donde tocamos la visión, pero tenemos una visión periférica. Y esa visión periférica puede ser estimulada por los 3 o 4 estímulos, aunque suene redundante, de la visión. Puede ser el color, la forma, el sentido estereoscópico, o sea, de profundidad, y el movimiento. Entonces la visión periférica lo capta y con los globos oculares los movemos para llevarlos a la visión central, como decíamos. Aquí yo estoy mirando a la niña Cortazo, pero allá está molestando esta muchacha que le quita el celular. Yo con mi visión periférica la capto, como la estoy mirando a ella, entonces giro mis ojos, inclusive el cuello, la cabeza, y la enfoco con mi visión central. Esa es la función importante de los movimientos sacádicos y o de los pares oculomotores. Entonces, ¿qué es lo que se ha planteado como vía consciente de del reflejo sacádico? De la mirada voluntaria? Y a eso le han dado el nombre de movimientos sacádicos. Como para recordar esas arañas que están ahí, ¿qué es lo que hay aquí? Pues observe el núcleo del sexto par craneal, cuyos axones van a mover el recto lateral, pero también por el fascículo longitudinal medial va al recto medial de las columnas somáticas del tercer par, tercero, cuarto y sexto par. El núcleo del cuarto par tiene que es cruzado y va al oblicuo mayor, o sea, donde los globos oculares se van cuando se contrae este músculo. Y del tercer par, no olvidemos que el recto superior es el que va al lado contrario. Los demás son ipsilaterales. ¿Cuáles? Pues el oblicuo menor, elevador del párpado superior, el recto medial, recto inferior, y también, bueno, la musculatura intrínseca, ¿no? El esfínter de la pupila y el músculo ciliar. Para esta vía consciente que han planteado los autores, pues hablan de la formación reticular para mediana continua. Pero no dicen corresponde al núcleo gigantocelular, caudal o oral del cuenco, sino que hablan de la formación reticular para mediana continua. ¿Qué lo hemos representado aquí esquemáticamente? Miren. Se ha visto que células, neuronas, van a estimular el núcleo del sexto par, con tal de que quien estimule la formación reticular, observen lo que pasaría, ya lo habíamos comentado. Por este lado, este globo ocular se va hacia afuera
y por esta vía este globo ocular lo sigue. ¿Por qué? Inerva, el recto medial se contrae este y se contrae este de acá. Y si es al otro lado, pues observen, el globo ocular de este lado se va hacia allá y el recto interno de este lado pues lo sigue. Entonces hay como la mirada horizontal. La mirada horizontal. Y se considera hoy en día pues que la formación reticular para mediana continua es el centro de la mirada horizontal, así como el área pretectal es el centro del reflejo fotomotor, el de la mirada horizontal a un lado y para el otro es la formación reticular de la mediana continua. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. Así como hay una mirada horizontal, también la hay vertical, arriba y hacia abajo, y aún circular, para un lado y para el otro, que casi no la utilizamos, pero más utilizamos la mirada horizontal hacia arriba y hacia abajo, pues poco, y mucho menos los de giro, para un lado o para el otro. Para la mirada vertical hacia arriba y o hacia abajo, decíamos que si la mirada se va hacia arriba, se contrae el menor, el oblicuo menor y el recto superior acompañado del elevador del párpado superior. Y si la mirada se iba hacia abajo, se contraía el recto interno y el oblicuo mayor. Pero esos músculos tienen sus representantes en los núcleos, o sea, de dónde vienen. Y así como la formación reticular para mediana continua actúa sobre los músculos relacionados con la mirada horizontal, el recto lateral y el recto medial de uno u otro ojo, pues así también se ha detectado este núcleo, mire. Le han dado un nombre, el núcleo intersticial rostral del fascículo longitudinal medial, y lo representan con letras minúsculas. Núcleo intersticial rostral del fascículo longitudinal medial. Y se considera ese el centro de la mirada vertical. La formación reticular para mediana continua es de la mirada horizontal y el núcleo intersticial rostral del fascículo longitudinal medial lo es de la mirada vertical. Y observen que este núcleo va a inervar por detrás, de manera cruzada, por detrás de la distancia gris periaqueductal a nivel de la comisura posterior, va a pasar esas fibras y van a inervar los subnúcleos que están relacionados con elevar la mirada. Y entonces esas fibras se van a dirigir pues ante el oblicuo menor pero entonces tenemos que acordarnos de este pilito.
vemos que el del recto superior viene del lado contrario, o sea, viene de acá, mira. Y y también el oblicuo menor. Y el del oblicuo menor es donde se encuentra aquí, ¿ven? Pero ese es ipsilateral. Y ahí que este núcleo pues tiene que estimular esos núcleos, directa y de manera cruzada. Entonces, como quien dice, esta acción llegaría aquí y también llegaría aquí. Y lo mismo el otro lado. Por ello, la estimulación de este núcleo cuando nos hace ruido. Ese cambio es que tiene así. Es contaminada por potasio. ¿Hasta ahí es claro, por favor? Entonces, esa es una de la importancia de conocer los benditos subnúcleos, hacia dónde se dirigen, para poder tratar de explicar por qué la mirada se va hacia arriba. Porque se estimula ese núcleo intersticial rostral del fascículo longitudinal medial y ese inerva los subnúcleos relacionados con la inervación de los músculos que van a elevar la mirada. Y así como lo hace para elevar la mirada, pues también lo hace para bajar la mirada. Entonces, pero eso lo va a hacer, ¿qué músculo sería? Entonces el oblicuo menor, el oblicuo mayor y el recto inferior. Y el recto inferior, ¿dónde se localiza? Miren, ese es ipsilateral aquí. Y también el menor, pero que observemos que ese ya no está en el tercer par, sino que está en el cuarto par, es el que inerva el músculo oblicuo mayor, pero es cruzado. Entonces, este núcleo tiene que ponerse en contacto con esos grupos musculares, esos núcleos que van a inervar esos músculos. Pero no lo hace por encima o por detrás de la sustancia gris periacueductal, sino que lo hace por delante de la sustancia gris periacueductal. Entonces esto sería por detrás y aquí sería por delante. Entonces, ¿en qué? Perdón, aquí mismo. Va a inervar este. Y tiene que bajar por el fascículo longitudinal medial para darle inervación al cuarto par. Y lo mismo. Y baja por aquí. ¿Por qué han hecho esa diferencia de que uno tiene que ser por detrás y el otro por delante? Porque si se acuerdan,
si se acuerdan, el síndrome de Marino, ¿qué manifestaciones es que da? ¿Qué dices tú, hijo? ¿Te acuerdas? ¿Usted, mija? ¿Y usted, mija? ¿No ve? Tienen el tique, nada. Que es producido, por ejemplo, por una lesión de la comisura posterior. Si se hablaba del tumor de la glándula pineal, por ejemplo. Estaba de tamaño y comprimida la comisura blanca posterior. Y por ahí pasan esas benditas fibras. ¿Cuáles benditas fibras? Pues estas, que hacen que los globos oculares se eleven. Entonces quedan los que se van hacia abajo. Entonces el paciente queda mirando hacia abajo y no puede voltear a ver hacia arriba. Entonces por eso es que los autores hablan de que esas fibras que van a elevar los globos oculares se encuentran por detrás de la sustancia extraocular a nivel de la comisura blanca posterior, y los otros por la parte ventral. Entonces, digamos entre comillas que quedan exentas relativamente. Por esto, miren, aquí tenemos la comisura posterior, acá el cerebelo, y aquí la comisura, la sustancia gris periaqueductal, aquí el tercer par craneal y aquí el cuarto par craneal. Aquí tendríamos la fosa interpeducular. Entonces, si esas fibras pasan a este nivel, cuando la glándula pineal aumente de tamaño, hace esto y daña las fibras de la comisura posterior, pero las otras están acá adelante. Acá. Pero cuando ella crece más, pues también compromete las de adelante. Entonces, la mirada quedaría fija. Y la puede mover medialmente y lateralmente, pero no puede mirar hacia arriba y hacia abajo. Inicialmente no puede ver hacia arriba por la comisura posterior. Y cuando aumenta más, pues se paraliza la mirada hacia arriba y no hacia abajo. Inicialmente podía ver hacia abajo, pero no podía ver hacia arriba. Cuando ya se compromete ambas partes, entonces puede mirar medial y lateralmente, pero no puede ver hacia arriba ni hacia abajo. Por ello, pues echan el aventón en decir que el núcleo intersticial rostral del fascículo longitudinal medial es el centro de la mirada vertical. No sé si tengan alguna pregunta. Bueno, pero estamos con el cuento de la vía consciente y dijimos que ahí no entraba el tracto piramidal. Entonces los autores han propuesto una vía voluntaria con base al conocimiento de que cuando estimulábamos el campo ocular frontal, la mirada se desviaba hacia el lado contrario y que los dos están en un equilibrio tónico. Si el uno se daña, el otro predomina y se lleva la mirada hacia el lado sano. Entonces lo que han propuesto es lo siguiente: del área 8 salen fibras por la parte posterior del segmento anterior de la cápsula interna adyacente al geno rodilla de la cápsula interna.
Entonces observemos. Y entre el núcleo del tercero y del cuarto par, estas fibras se decrusan y se dirigen a la formación reticular para mediana continua. Y lo mismo es el del otro lado. Y entonces, claro, mire, si estimulamos observen dónde va a la formación reticular para mediana continua que estimula el núcleo del sexto par que lleva la mirada hacia allá, pero por el fascículo longitudinal medial estimula el del recto interno y este ojo lo sigue. Este del recto interno y este del recto interno lo sigue. Esta intercorona va a ir al recto interno. Entonces, por eso explicaron desde el punto de vista neuroanatómico y cuando se estimula un campo ocular frontal, la mirada se va a desviar hacia el campo. No sé si se ve claro. Y entonces, si se daña esta vía, esta por ejemplo, entonces predomina la del lado de acá y la mirada se va hacia acá, hacia el lado de la lesión. Ahora, si conjuntamente se daña con el tracto piramidal, que es este que han dicho, entonces sería un paciente así, miren. La lesión está en el lado derecho para mí. Entonces observemos qué es lo que se va a dañar. El tracto piramidal, la lesión está acá. Entonces se compromete una hemiplegia o hemiparesia en el lado contrario, ¿cierto? Por compromiso del tracto piramidal, pero cuando usted le voltea a ver los globos oculares, estarían desviados hacia acá. ¿Están de acuerdo? Porque se dañó la que los llevaba hacia el lado contrario. Entonces, cuando un paciente está con parálisis o paresia de un lado, lateralizado, decimos como para sintetizar, hay que mirar los globos oculares a dónde van. Porque es que eso me dice a mí que la lesión está en el cerebro y no en el tallo cerebral. Porque observen, si la lesión está en el tallo cerebral, aquí es el cerebro, entonces se daña aquí, miren. Entonces no compromete la de arriba, sino que compromete la que viene del lado contrario. Entonces a este mismo paciente, pero con los ojos hacia acá. No sé si estén de acuerdo. Entonces eso me dice a mí que la lesión es supratentorial y o infratentorial, y eso apunta al tallo cerebral. Por eso la mirada conjugada es muy importante verla en un paciente que está lateralizado. Porque eso me dice la lesión en dónde está, si en él es supratentorial en el cerebro y o infratentorial en el tallo cerebral. Por favor, no sé si me van a entender.
Entonces esa araña a última hora, pues no es que sea tanta la cosa. Pero si usted sabe cada subnúcleo a dónde se dirige. Preguntas, por favor. No olviden la dirección de la mirada en un paciente que está lateralizado. Preguntas. Yo les había comentado tal vez que mi esposa trabaja en la básica primaria, ¿no? ¿Se comenté a ustedes? ¿No? Bueno, resulta que la lucha de ellos allá con los muchachitos que no se pueden voltear a ver. Y les pasa lo mismo que a ustedes. ¿Y qué es que les pasa a ustedes? Pues que no se acuerdan. Y las papás y mamás van allá gritando y eso parecen unos pipíes. ¿Cómo es que no me adelantan a mi hijo? Y exactamente igual le dije yo, pues claro, si ya sé de dónde es eso, ya me di cuenta. ¿De dónde es que viene ese cuento? Es que quieren ver, escuchar, pero no meter esto. Y aquí en esta profesión sí no tienen memoria, están jodidos. Ahora si no le entrenaron desde jovencitos, esta hora ya que algo que nace torcido y ya nadie lo lee, hasta la canción lo dice. Vas a cortar y entregar y sufrir aquí. Se han juntado todavía, no sé por qué los dejaron entrar juntas. Bueno, cierro paréntesis. ¿Ustedes juegan ajedrez? ¿Tú? Hace mucho tiempo. ¿Tienes razón? Pues es que peor todavía. Por favor, preguntas. Hasta ahí. Esto que les digo yo no es para regañarlos, es para sacudirlo. Vea, algo está pasando con Meu. Bueno, pasamos a la vía inconsciente, que es el reflejo de seguimiento. Y dijimos que era involuntario. Y el movimiento sacálico daba origen al seguimiento, porque cuando usted encuentra el objeto, puede ser una obra de arte también, ¿no? Usted comienza a buscar cosas.
Entonces, cuando usted encuentra lo que usted le gusta, pues se enfoca la mirada ahí, la visión central. Entonces, cuando usted encontró el objeto de su interés, ¿y eso qué quiere decir? Pues que el esfínter de la pupila, el rayo de luz coincide con la fóvea. Y cuando ya lo encontró, ahora sí ya lo puede seguir, pero ya no lo hace de manera voluntaria, sino involuntaria. Y entonces lo que los autores proponen, este mismo cuento, pero cuya primera neurona no está en el campo ocular frontal, sino en el área del nuevo. Viene de atrás hacia adelante, pero hace esto mismo. ¿Qué es esto mismo? Pues al núcleo, a la formación reticular para la mediana continua, para la mirada horizontal y para el núcleo intersticial rostral, para la mirada vertical. Entonces hablan de la vía que para la voluntad viene del campo frontal y para la vía involuntaria el seguimiento. Entonces ya es por el lóbulo occipital. ¿Qué fue lo que cambió? La primera neurona, la voluntaria viene del área 8, tanto la involuntaria viene del área 19. Y así entendieron por qué cuando se estimulaba el área 19, además de producir ilusiones y alucinaciones visuales, también producía desviación de la mirada conjugada a la voluntad. Cuestiones. El otro aspecto que vamos a ver aquí con respecto a la vía inconsciente, además del reflejo de seguimiento, vamos a ver 3 reflejos que ya los revisaron, creo, con la visión, ¿no? Es el reflejo fotomotor, el reflejo consensual y el reflejo de acomodación. Están involucrados con este sistema, porque son la vía inherente de esos reflejos. Todos los libros de neuroanatomía y de neurofisiología y neurología aparecen escritos. Miren, tiene un corte horizontal a nivel del mesencéfalo. Tenemos la vía visual, miren quiasma, tracto y el área 17. Aquí la sustancia gris periapostal, el núcleo rojo, la sustancia negra. El tercer par. Entonces hablemos del reflejo fotomotor. ¿En qué consiste el reflejo fotomotor o reflejo a la luz? ¿Quién se acuerda? ¿Se acuerda, hijo? ¿Y usted, mija? ¿Usted, mija?
Usted, hija. Paso. Dale, que se te preguntan. Les aseguro. ¿Qué fue que pregunté? Eso tiene que ver algo con las fibras asintáticas o la alma de la luz. Para lidiasis y miasis, no. La reacción de los músculos de constrictor y han oído el ruido, pero no saben en dónde, ¿no? Claro, eso es, pero el estímulo, ¿cuál es? La luz, hombre, la luz. Con una linterna usted alumbra la pupila y usted observa que se contrae. Ese es el efecto fotomotor a la luz o a la luz. Entonces, neuroanatómicamente, y eso consistía el trabajo ese que se me van a entregar hoy, después, ¿no? Tratar de explicar, hoy o mañana. Bueno, hoy. Entonces, a ver, con un foco de luz, iluminamos esa pupila, la información va por el nervio óptico, el quiasma óptico, la cintilla, y observemos esto. No sigue al cuerpo geniculado lateral y al área 17, sino que entra al área pretectal. Aquí tendremos la sustancia gris periaqueductal. Y tendríamos el núcleo del tercer par, las columnas somáticas. Y el núcleo accesorio del tercer par, que es el de Ehlinger-Welsbach, ¿no? Y ese es el que va a llegar por dos neuronas prehipoganglionar, el músculo ciliar y el esfínter de la pupila. Entonces observen. Esto se va a quedar en el ganglio ciliar y aquí sale la neurona postganglionar que va al músculo ciliar y al esfínter de la pupila. De un lado y del otro. Pero lo hace por el tercer par. Entonces esta área pretectal va a inervar de un lado y del otro. O sea, eso significa que el mismo lado y el del lado contrario, por la comisura posterior. Y ese hará lo suyo, que es lo suyo, pues así. Esa área vertical va a inervar de un lado y del otro. Si lo ampliamos, esta es la sustancia gris periaqueductal, el acueducto, el núcleo del tercer par, las columnas somáticas están aquí, y aquí está
neurona pre y postganglional. Entonces, el área pretectal está acá afuera. Y esta va a inervar el del mismo lado y el del lado contrario. Y esta inerva el del mismo lado y el del lado contrario. De ahí que la información va por el nervio óptico, el área pretectal, el núcleo del tercer par, el accesorio, y sale para producir contracción del esfínter de la pupila y del músculo ciliar. Y entonces eso me prueba a mí el segundo par y me prueba el tercer par, con centro de integración en el mesencéfalo. Todo lo que interrumpa la vía aferente, la vía eferente o el centro de integración no se va a producir en el efecto. ¿Y qué es lo que no se va a producir? Pues el cierre de la pupila. Total que cuando usted estimula y no se produce, usted tiene que pensar que la lesión está o en el segundo par, o en el tercer par, o en el centro de integración. ¿Qué es lo que consideran los autores como centro de integración? Pues sabemos que el mesencéfalo. ¿Y por qué? Porque el área pretectal está localizada en el mesencéfalo. Y se considera el centro del reflejo motomotor, así como la formación reticular paramediana confina lo es de la horizontal y el núcleo intersticial rostral del fascículo longitudinal medial lo es de la mirada vertical. Entonces, en la clínica, un docente le pregunta a usted: examine el mesencéfalo. Con este reflejo usted no puede examinar. Examine la protuberancia. Con el reflejo córneo, por ejemplo. El mentoniano. Y el bulbo, clínicamente, ¿cómo lo explora? Con el reflejo náuseas, que entra por el nervio osofaringeo y sale por el nervio vago. Entonces usted clínicamente puede examinar el tallo cerebral y puede determinar una alteración en cualquiera de las tres partes. Por ello es importante esos reflejos, es para eso. Y si usted lo examina en el otro lado, pues igual, miren, si usted lo examina aquí, ¿qué es examinarlo? Pues coloca la linterna aquí, se va por el segundo par, llega al área pretectal, inerva el del mismo lado y sale por el tercer par, y por eso se ve, se ve la pupila. No sé, ¿preguntas? Esto pues no es nuevo, creo, porque ya se lo explicaron en la visión, ¿no? ¿Y cuál es el reflejo consensual, que es el siguiente reflejo? Que cuando usted estimula esta pupila y observa la de acá, también se contrae. Y a veces se contrae con mayor velocidad que la que usted está estimulando. La vía, pues usted estimula esta pupila y observa acá, usted ve que el área pretectal inerva también el del lado contrario y se va por el lado contrario, y por eso se contrae esta otra pupila. Por eso es que este núcleo del área pretectal es clave. Porque la información viene por este lado, llega aquí, ilumina este lado para el reflejo locomotor, pero se va por el otro lado, reflejo consensual. ¿Y para qué me sirve eso a mí? Pues resulta que cuando usted estimula el reflejo fotomotor,
Usted no sabe si es de la vía aferente, el centro de integración o de la vía eferente. ¿Sabe que hay compromiso en cualquiera de esos tres? ¿Cómo se ayuda? Va a saber si es la vía aferente o eferente del reflejo fotomotor que está comprometido. Puede ser, por ejemplo aquí, resulta que usted lo examina y no le da reflejo fotomotor. Pero cuando usted examina el reflejo consensual, o sea, ilumina esta para ver esta pupila, si estimula aquí y se produce reflejo fotomotor aquí, pero no se produce acá, ¿qué quiere decir? Observe, aquí examina el reflejo fotomotor y no lo tiene, pero usted no sabe si es por la vía aferente, centro de integración o la vía eferente. Cuando usted explora el reflejo consensual en el otro lado para observar si hay contracción aquí, si la hay aquí, pues quiere decir que esta vía está buena en este lado. Pero si observa el otro lado, no lo hay. Entonces, ¿qué dice? ¿Cuál es la conclusión suya? Vuelvo y repito. Se examina aquí y no hay reflejo. Pero examina acá y hay reflejo aquí, pero no lo hay acá. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cómo? ¿La qué? La aferente. ¿Tú qué dices? ¿Por qué? Porque las fibras que van a simular al otro no están llevando la Pues claro, mire, si yo examino aquí y no me da reflejo aquí, no sé si es por la vía aferente, el centro de integración y o la vía eferente, pero cuando yo examino el reflejo consensual aquí, pues me da aquí reflejo fotomotor, pero no me da en el otro lado. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que la vía eferente en el otro lado está comprometida. Ahora sí ya claro, ¿por qué no había reflejo fotomotor aquí? Entonces, ¿se ve la importancia del uno y del otro, por favor? Ahora, viene el tercer reflejo, que es el reflejo de acomodación. ¿En qué consiste el reflejo de acomodación? ¿Quién se acuerda? ¿Usted dijo? ¿Usted dijo? Oigo. ¿De qué dice mi hijo? Profe, se hace desde la corteza occipital, desde la... No, estoy preguntando que qué es eso del reflejo de acomodación. Para poder enfocar a la visión central. ¿Es eso mismo? No, estoy preguntando que qué es eso del reflejo de acomodación. Para aumentar la biconcavidad de la... No es de la córnea, del cristalino. Es cristalino, el lente o cristalino. Entonces hay tres cosas ahí. Una, mire, si el objeto está ahí cerca, a lo lejos, y luego súbitamente viene cerca, y hagan verán, miren el índice, y ven nítido, pero el otro lo ven como algo borroso, como doble. Entonces eso quiere decir de que el cristalino se arrugó principalmente hacia adelante.
porque el músculo ciliar entró en contracción, flojó los ligamentos ondulares y eso permite que el lente se abombe, principalmente hacia adelante. Y decíamos que cuando se pierde esa facultad se denominaba, ¿cómo era, mija? ¿Usted dijo? ¿Usted, mija? Presbicia. Presbicia. Y que cuando era la audición se denominaba ¿cómo? Presbiacusia. Presbiacusia, claro. Entonces, para que ocurra, ahí ocurren tres fenómenos. Uno es que si un objeto está bien adelante y luego cerca, pues los globos oculares tienen que converger, ¿no es así? Y para que converjan, ¿qué tiene que ocurrir? Contracción de los rectos mediales. ¿Qué tiene que ocurrir, mija? ¿Qué pasaría? Y luego ya tiene que converger, ¿qué pasa? ¿Qué ocurriría para que eso pase? Mija. Roselena. Los rectos internos tienen que contraerse, ¿o no? Este recto tiene que contraerse para que giren y puedan ver este objeto, ¿o no? El segundo efecto que ocurre es que la pupila se contrae y se contrae el músculo ciliar. Entonces se produce el abombamiento del cristalino. Entonces ocurren tres fenómenos: convergencia, miosis y acomodación. Y usted dice, ¿cómo es la acomodación? Pues, hombre, pues, usted lo puede ver nítido. Entonces aquí es donde entra la corteza occipital. Entonces la información de lo que usted está viendo entra por el nervio óptico que termina en el área 17. Del área 17 se dirige al campo ocular frontal, área 8. Y el área 8, ¿qué es lo que hace? Pues va a inervar, o sea, el área 8 va a inervar. Para que se contraiga el músculo ciliar y el esfínter de la pupila. Y va a inervar el subnúcleo del recto interno. Y entonces así se trata de explicar eso que ocurre. ¿Y por qué se dieron cuenta de eso? Porque resulta que hay una alteración que se llama la pupila de Argyll-Robertson, que fue el que lo identificó. ¿Y eso en qué era? Pues que había pérdida del reflejo fotomotor, pero conservaba la acomodación. Y en el reflejo fotomotor, ¿qué es lo que ocurre? Pues contracción de la pupila. Y en el reflejo de acomodación, ¿qué ocurre? Pues también contracción de la pupila. Y entonces, ¿cómo es que no hay reflejo fotomotor, pero la pupila se contrae? Y eso fue lo que le dieron el nombre de pupilas de Argyll-Robertson. ¿Qué fue el tipo pues que lo identificó?
Entonces observe, si usted estimula la pupila de este lado, va por el medio óptico, va aquí, y de aquí pasa y se produce el reflejo fotomotor. Contracción de la pupila. Pero si usted estimula aquí, no hay reflejo fotomotor. Pero cuando produce el reflejo de acomodación, sí se le contrae la pupila. Entonces quiere decir que el tercer par está bueno, ¿cierto? De ese lado. Pero ¿por qué cuando usted estimula el reflejo fotomotor no lo hay? Entonces, para tratar de salvar eso es que la información pasa al área 17, de ahí va al campo ocular frontal y de ahí va al núcleo de accesorio del tercer par y para producir la convergencia. Por ello aseveraron más que esta área pretectal era el centro del reflejo fotomotor. ¿Y qué es lo que hace esta vía? Pues que para este reflejo de acomodación la información pasa directo acá y no entra al área prefrontal. Entonces de aquí al campo ocular frontal y de ahí ahora sí sigue la vía del tercer par. Entonces es por ello que clínicamente nosotros tenemos que conocer esos reflejos y saber para qué. En su libro de Bustamante, por ejemplo, no está esta vía que va al área 18, sino que de aquí del área va directo, miren, acá, la vía córtico mesencefálica. Entonces puede ser por las dos vías. Entonces, si hay una lesión cortical, pues no va a haber reflejo de acomodación. ¿Están de acuerdo? Pero sí va a haber reflejo fotomotor y reflejo de acomodación. ¿Qué dicen? Por favor, no ceden si se ve la importancia de conocerse esos esquemas. Y verán y se acordarán de mí cuando lleguen a semiología y les preguntan esto. Allá no les van a poner ese esquema, ¿sí? Sino que por qué es que hace las cosas, que tiene que decir. Hasta los residentes los enredamos con eso. Es que eso es muy puntual, muy particular. ¿Preguntas? Pasemos a las alteraciones, que es el último ejercicio. Y de acuerdo a la proximidad de los pares oculomotores, por ejemplo en la voz intercorporal, por ejemplo en el seno cavernoso, en el vértice de la órbita y en la órbita, las alteraciones generalmente se dan conjuntas, pero eventualmente pueden darse aisladas, es decir, solo el tercer par, solo el cuarto par, solo el sexto par.
Pero lo más frecuente que se da en la clínica es que sean combinadas por la proximidad que ellos tienen en su trayecto. Entonces, si hay una lesión del tercer par, ¿cómo se va a manifestar? Pues por el párpado se cae. Entonces, pancreatal. ¿Por qué se cae? Porque predomina el orbicular del ojo, que es inervado por el nervio facial. Pero si usted lo levanta pasivamente, ve que el globo ocular está desviado afuera y tiene una gran miriasis. ¿Habrá reflejo fotomotor? No. No, porque está implicado el tercer par. Pues no va a haber reflejo fotomotor, porque está comprometido el tercer par. ¿Y habrá reflejo consensual? Claro, Sí, porque claro. pasa al otro lado y ya no tiene problema. ¿Y habrá reflejo de acomodación? Claro, porque la vía pasa, Del lado contrario, sí. Ah, por lo contrario. la vía pasa acá. ¿Habrá o no habrá? Sí. ¿Del lado contrario? Sí. Claro. Eso es lo que la clínica les van a preguntar. Pero si usted no tiene claro ese mostrico, ¿está llevado? Anisocoria se llama de una mentira alternativa cada que la otra. No son del mismo tamaño. Y anisodisforia, sí. La una es irregular y la otra es normal. Con eso lo enredan a uno, ¿sabes? Si usted lo tiene claro, lo enredan. Y lo enredan en lo que usted sabe. La lesión del patético, pues, ¿qué es lo que va a pasar? El globo ocular se va a desviar hacia arriba y hacia adentro. Hacia arriba y hacia adentro. Entonces, luego que va mirando así, este para allá y este para allá adelante. Y les explicaba que para no ver doble, entonces este tiene que equilibrar a la misma lo que está viendo este otro. Entonces es así. Entonces le va a hacer esto. Y la nuca la tiene que voltear para no ver doble. La tiene que inclinar. Total de que en el examen de los pares oculomotores hay que echarle ojo al cuello. Porque la persona golpea la nuca para tratar de enfocar lo que está viendo, no el doble. Y les decía yo que para bajar escaleras pues era un problema, ¿no? Y el sexto par, pues el globo ocular se va medialmente. ¿Por qué? El recto medial, que es su oponente, el recto lateral, se lo lleva medialmente y se puede confundir con el de cuarto par, que también lo lleva medialmente, pero lo lleva un poquito hacia arriba. Y entonces cuando usted voltea a ver los ojos, ve que como que un globo ocular está más arriba que el otro. Entonces también, además de mirar el cuello, también tiene que mirar la posición de los globos oculares. Porque se puede confundir una lesión de sexto par con una lesión de cuarto par, cuando es aislada.
En su estudio independiente van a aclarar las manifestaciones y las vías comprometidas cuando son combinados. Van a haber compromiso de tercero, cuarto y sexto par. ¿Por qué? Porque también puede haber una lesión en la órbita, puede haber una lesión en el vértice de la órbita, una lesión en el seno cavernoso. Y lesión central de los pares oculomotores. Lesión central de los pares oculomotores. ¿Escucho preguntas? Bueno, muchachos, sí, un placer.